Antes de empezar, debo aclarar que este video es con fines educativos y con el fin de alertar a los usuarios sobre algunas vulnerabilidades informáticas. Tengo aquí una placa electrónica con microcontrolador Atmega 32U4, programable con Arduino. La placa tiene pines analógicos, digitales, de alimentación y de comunicación serial, así que podría utilizarse para una gran cantidad de proyectos. Sin embargo, el uso que mayor se le da es para la creación de BAT USB o Rubber Ducky. Pero, ¿qué es una Rubber Ducky? Bueno, una Rubber Ducky en apariencia es muy similar a una USB normal, sin embargo no es un dispositivo de almacenamiento, sino que es un teclado virtual. Esto significa que al conectarse a un computador va a empezar a enviar señales de pulsación de teclas. Pero, ¿qué señales va a enviar si no tiene teclas? Pues va a enviar las señales que se le hayan programado de antemano, ya que es una placa programable. Pero, ¿esto es bueno o malo? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, el principal uso que se le da a la Rubber Ducky es para la ejecución de código malicioso en un computador, ya que con ella se pueden hacer todas las cosas que se podrían hacer con un teclado normal, es decir, muchísimas cosas, por ejemplo, borrar un archivo, formatear un dispositivo, infectar un computador con malware o incluso crear una puerta trasera para conexión remota. Entonces, ¿cómo se programa esta placa y cómo funciona? Pues vamos a ver. Aquí podemos ver con más detalle la tarjeta. A la parte de abajo encontramos los pines digitales 9, 10 y 11 y los analógicos 0, 1 y 2. Ya aquí por este lado tenemos una alimentación de 3 voltios, el tierra, por aquí tenemos 5 voltios el tierra y el resto de estos pines pues son para comunicación serial y otros propósitos. Bueno, lo primero que debemos hacer es conectar nuestra placa al puerto USB normal. Una vez conectado, abrimos el IDE de Arduino, esperamos a que cargue y enseguida vamos a herramientas, placa y seleccionamos la placa correspondiente, que en este caso es Arduino Genuino Micro. La seleccionamos, vamos nuevamente a herramientas, a puerto y seleccionamos el puerto que corresponda. En este caso es este que hay acá arriba, entonces pues lo seleccionamos y una vez que ya hayamos configurado nuestra tarjeta con el IDE, vamos a incluir la librería Keyboard, que es la que nos permite que nuestra placa funcione como un teclado virtual. Esta librería ya viene incluida, así que no es necesario descargar nada. Tenemos aquí dos funciones, la setup, que se ejecuta una única vez al comienzo, y la loop, que se ejecuta constantemente. No vamos a utilizar la loop, simplemente vamos a utilizar setup. Entonces, dentro de setup lo primero que debemos hacer es inicializar nuestro teclado virtual escribiendo keyboard.begin y enseguida vamos a poner una pausa de 1 segundo. Eso lo hacemos por medio de delay. Vamos a decirle que son 1000 milisegundos, lo que equivaldría a 1 segundo. Ahora vamos a utilizar otra instrucción que es keyboard.print, que lo que hace es imprimir un texto. Entonces vamos a escribir hola, cerramos y ya tendríamos nuestro primer programa hecho con el teclado virtual. Entonces lo que hicimos primero fue importar la librería, después inicializamos el teclado, enseguida pusimos una pausa de 1 segundo. Algunas veces algunos sistemas operativos se demoran bastante en reconocer los dispositivos, así que este delay puede ser mucho más grande dependiendo del sistema operativo. Y finalmente pues escribimos el mensaje que es un hola. Así que vamos a mirar si el código está bien. Vamos a guardar esto como BAT USB. Ok, guardar. Está compilando, está compilado, todo salió muy bien, no tiene errores, y vamos a subir el código a la placa. Está subiendo. Ya está subido y de inmediato vemos que apareció la palabra hola, imprimió hola. Entonces pues ya vimos el funcionamiento. Vamos a intentarlo de nuevo. Voy a borrar esto, retiro la placa, vuelvo a conectarla y me aparece nuevamente la palabra hola. Entonces vemos que sí funciona y vemos un ejemplo muy sencillo de cómo funciona este teclado virtual con Arduino. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más avanzado. Vamos a
abrir una terminal y desde la terminal vamos a crear una carpeta. Entonces pues para eso lo que vamos a hacer es vamos a dejar el begin y vamos a dejar el delay, y en lugar de print vamos a utilizar otra instrucción que es write, que lo que hace es presionar una tecla. Ahora, ¿qué tecla vamos a presionar y cómo le indicamos qué tecla es? Bueno, si venimos aquí a GitHub y vemos el repositorio de la librería, vemos aquí a la parte de abajo que se definen diferentes teclas especiales. Está Control, está Shift, está Alt, y en general pues hay muchas teclas especiales, pero la que vamos a utilizar es la tecla de Windows o Command, que pues es Key Left porque es la tecla del lado izquierdo, Key Left, G. Entonces lo que estamos diciéndole es que presione la tecla de Windows. Enseguida vamos a dejar una pausa de un segundo y a continuación vamos a escribir un texto, vamos a escribir terminal. Entonces lo que estamos haciendo es presionando la tecla de Windows y pidiéndole al sistema operativo que busque una aplicación que se llame terminal. Entonces pues esto lo hacemos por medio de print. Ok, terminal, cerramos. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es presionar la tecla Enter para que abra la aplicación de terminal. Entonces lo hacemos con un write y en este caso es un key return. Vamos a esperar 2 segundos hasta que abra la terminal y enseguida por medio de un print pues le vamos a dar la instrucción de que cree la carpeta. Entonces keyboard.print y escribimos la instrucción para que pues cree la carpeta. Vamos a ponerle películas, cerramos y nuevamente tendríamos que presionar la tecla de Enter para ejecutar la instrucción que acabamos de darle. Entonces keyboard write key return y pues así finalizaría nuestro programa. Entonces, ¿qué hicimos? Importamos la librería, inicializamos, dejamos una pausa, presionamos la tecla de Windows, esperamos un segundo, después escribimos terminal, abrimos la aplicación con Enter, esperamos 2 segundos a que abriera la terminal, luego creamos una carpeta llamada películas, desde luego presionando la tecla Enter al final. Ahora vamos a ver si esto funciona, vamos a verificar, ya está compilado, funciona. Ahora vamos a subir el código a nuestra placa y vamos a ver qué sucede. Ya está subiendo, ya está subido e inmediatamente ejecuta las instrucciones que le dimos. Vamos a ver si en realidad creo la carpeta que se llama películas. Vamos a listar los directorios y archivos y efectivamente aquí está la carpeta películas, así que nuestro segundo script funcionó correctamente. Ahora, algo que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, si yo voy a hacer un script para ser ejecutado en otro equipo y las instrucciones que le doy es que borre todos los documentos de ese equipo, lo que va a suceder es que inmediatamente se cargue el código a mi placa, se va a ejecutar. Entonces, lo que haría sería que borraría todos los documentos de mi equipo y no quiero eso. También sucedería en el caso en que yo ya haya ejecutado ese código en otro equipo y quiera cargar nuevo código a mi placa. Al conectarlo al puerto USB, pues haría esa función, que en ese caso sería borrar los archivos de mi equipo y es algo que no quiero. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto? Bueno, para el primer caso lo que se podría hacer es aumentar el delay que se pone después de inicializar el teclado. Es decir, si en lugar de 1 segundo pongo 5 segundos, una vez subido el código a mi placa tendría 5 segundos para desconectarla
antes de que ella comience a ejecutar el código. En el segundo caso, en el que quiero conectar mi placa a mi computador para volver a cargar código, lo que se podría hacer es conectar la placa cuando el computador esté bloqueado, es decir, o bloqueamos el equipo y una vez esté así, conectamos la placa. La placa va a enviar todas las señales de pulsaciones, sin embargo, al equipo estar bloqueado no va a permitir que se ejecuten esas acciones. Vamos a ver un ejemplo de cómo se haría, así que voy a bloquear mi equipo y una vez bloqueado voy a desconectar la placa y la vuelvo a conectar y aquí vemos que la placa envía sus señales, sin embargo el equipo no permite que se haga nada. Esto, aunque funciona, no es muy práctico ni muy profesional, así que vamos a ver una forma en que podemos hacer que nuestra placa tenga dos estados. Un estado en el que va a ejecutar el código y otro estado seguro en el que no va a ejecutar el código. Y esto lo podemos controlar con un interruptor físico. Entonces vamos a ver. Para tener en nuestra tarjeta dos estados, es decir, un estado que sería el modo seguro en el que no se va a ejecutar el código y por otro lado un estado en que sí se va a ejecutar el código, lo que podemos hacer es utilizar una resistencia. También funcionaría un jumper, pero yo prefiero una resistencia. Lo que vamos a hacer es recibir una señal en el pin digital número 11 que está aquí abajo. Si el pin recibe una señal de un poco menos de 3 voltios, entonces significa que es el modo seguro y no va a ejecutar el código. Si por el contrario recibe una señal de tierra, eso significa que sí va a ejecutar el código. Entonces vamos a conectar un lado de la resistencia a la alimentación de 3 voltios y el otro lado al pin digital número 11. De esta forma el pin digital número 11 estaría recibiendo un poco menos de 3 voltios y así le indicaríamos que no debe ejecutar el código. En caso contrario, si queremos indicarle que sí ejecute el código, lo que tendríamos que hacer es poner este lado en lugar de 3 voltios a tierra y de este modo sí ejecutaría el código. Desde luego, para que esto funcione necesitamos programar una condicional en el código. Una vez que se haya programado la lógica en el código, se haya visto que sí funciona, se podría soldar, si bien no la resistencia como tal, si hay algún tipo de interruptor o conmutador que permite el mismo funcionamiento y que sea más estético. Vamos a escribir el código que nos permita controlar los dos estados de nuestra placa. Para empezar, lo que vamos a hacer es definir una variable. Entonces vamos a definir la variable mode, que va a ser un entero. Ahora vamos a declarar el pin número 11 como una entrada. Es decir que el pin número 11 va a estar leyendo información. Y ahora a nuestra variable mode le vamos a asignar el valor que haya leído el pin digital número 11. Ahora nuestra variable va a tener el mismo valor que el pin 11 haya recibido. El begin y el delay los dejamos y enseguida vamos a hacer un if, que es una condicional, y le vamos a preguntar que si mode es igual a high, es decir, si mode está recibiendo una señal alta o una señal de voltaje, entonces que me ejecute el código que voy a poner entre estas dos llaves. ¿Qué código voy a poner? Bueno, en este caso voy a imprimir un texto, entonces keyboard.print, y el texto que voy a imprimir pues va a ser modo seguro. Entonces, eso significa que si el pin digital número 11 está recibiendo una señal de voltaje, lo que voy a hacer es imprimir el texto modo seguro. De lo contrario, lo que va a hacer es ejecutar el código que esté entre las siguientes dos llaves, que en este caso pues va a ser el código que teníamos desde antes. Entonces lo copiamos y lo pegamos dentro de las llaves. Vamos a seleccionar esto, lo identamos y ya quedaría listo nuestro código. Entonces vamos a ampliar un poquito acá para ver el código completo y vamos a repasar. Lo que hicimos fue crear una variable mode
definimos el pin digital número 11 como una entrada y a mode, que fue la variable que creamos, le asignamos el valor que el pin digital número 11 leyó. Lo siguiente que hicimos fue crear una condicional preguntando si la variable mode está recibiendo una señal de voltaje, entonces que imprima el texto modo seguro y de lo contrario que ejecute todo este código de acá. Así que este es nuestro programa, vamos a verificar, está compilando, está compilado, todo funciona bien y ahora vamos a subir el código, está subiendo, está subido e inmediatamente comienza a hacer el proceso. Como en este caso la tarjeta no está en modo seguro, el script trata de crear una carpeta con el nombre películas. Ahora retiro la placa, pongo la resistencia y al volver a conectarla me aparece que está en modo seguro, es decir que nuestro código funciona perfectamente. Ahora tenemos dos estados para nuestra tarjeta. Con uno ejecutamos el código que queremos y con el otro no ejecutamos nada o imprimimos simplemente un mensaje en donde dice que está en modo seguro. Ahora, para poder probar nuestra placa en otros equipos, vamos a crear un script que se ejecute en Windows. Vamos a abrir una terminal de Windows y vamos a apagar el equipo desde ahí. Aquí en lugar de write vamos a poner press. ¿Qué significa? Significa que va a presionar la tecla, pero no la va a soltar, la va a tener presionada. Después vamos a poner nuevamente un press. Eso significa que teniendo presionada la tecla de Windows vamos a presionar otra tecla que en este caso es la tecla R. Una vez que hayamos presionado la tecla Windows y sin soltarla la tecla R, lo que vamos a hacer es soltar ambas al tiempo. Eso lo vamos a hacer con Keyboard Release All, que nos va a soltar todas las teclas que tengamos presionadas. Entonces Windows más R nos abriría la ventana de ejecutar. Una vez abierta la ventana de ejecutar, vamos a decirle que queremos abrir el CMD, que es la terminal de Windows. CMD y enseguida pues presionamos Enter. Aquí ya está, entonces lo dejamos así. Esperamos también 2 segundos a que se abra la terminal y una vez que esté abierta pues vamos a darle la instrucción, en este caso va a ser shutdown y le vamos a poner que se apague sin avisar y que se fuerce el apagado. Ok, aquí ya estaría. Al ejecutarse las instrucciones una tras otra como en un teclado normal, la desventaja sería que en la pantalla pues estaría viendo todo lo que se hace. Lo ideal sería, en lugar de eso, pues ejecutar simplemente un punto .bat que estuviese guardado previamente. Eso no se puede hacer con esta placa porque esta placa pues no tiene la capacidad de guardar o almacenar archivos. Se puede hacer con otra placa que es similar a este, que tiene una ranura para SD, y a través de la librería SD y la misma librería que importamos se podría hacer algo como eso, ¿sí? Guardar un punto .bat de antemano y al conectarlo al computador pues ejecutarlo. Lo que sí puedo hacer con esta placa es crear el punto .bat. En menos de 10 segundos se puede crear el punto .bat y ejecutarlo, y se le pasaría una gran cantidad de código por el keyboard.print. Entonces, en lugar de abrir el CMD, abriríamos el bloc de notas, copiaríamos el código que queremos ejecutar, guardaríamos como punto .bat y al final solamente se ejecutaría. Ahora, para hacerla pasar como una USB normal, lo que podríamos hacer es meterla dentro de una carcasa de una USB, solamente que
En este caso la placa es mucho más ancha que una USB normal, por lo que no nos cabría. ¿Qué pasa? Que si nosotros miramos las pistas y las conexiones, pues nos damos cuenta que toda esta parte aquí de los laterales, de los pines, toda esta parte se puede remover y no afectaría el funcionamiento. Entonces con un motor tool o una herramienta similar se puede remover toda esta parte de acá, teniendo cuidado obviamente pues de no dañar ninguna conexión. Y una vez removido pues ya tendría el tamaño exacto para encajar en una carcasa de USB normal. También se podría pues utilizar esta parte metálica de aquí. Otra forma de ocultarla sería utilizando por ejemplo un dispositivo como este, aunque bueno, esto ya hace mucho que no se utiliza, pero hay muchas otras formas. Por ejemplo, esto se podría fácilmente soldar dentro de un teclado o dentro de un mouse, dentro de una cámara web también, o dentro de cualquier dispositivo de conexión USB se puede soldar y pues sería mucho más fácil de ocultar, pasaría más desapercibido. Ya hemos visto cómo se programa y cómo funciona. Entonces, ¿cómo podemos protegernos ante un tipo de amenaza como esta? Bueno, la verdad es que en estos casos uno nunca está 100% protegido, sin embargo hay algunas opciones. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Black USB que está disponible para Linux y para Windows, y lo que hace es escanear todos los dispositivos HID que tengamos conectados en nuestro equipo, los marca como seguros y va a bloquear cualquier otro dispositivo que no esté en la lista de dispositivos seguros. Otra opción sería utilizar un sistema operativo como Linux. Si bien no es 100% infalible para una gran cantidad de acciones, va a pedir la contraseña. A diferencia de Windows, en donde se ejecutan las instrucciones una tras otra sin pedir confirmación. Sin embargo, aunque estas dos opciones de alguna forma podrían protegernos contra ataques de Rubber Ducky, no son efectivas para otro tipo de ataques por medio de USB que pueden ser muchísimo más dañinas que una Rubber Ducky.